Viernes, 15 de agosto de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 203-0904. Tipo, aislada. Caducidad de la instancia en materia mercantil. Por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento constituye una cuestión previa o conexa que interrumpe el plazo para su actualización. Artículo 1076, fracción B. Del Código de Comercio. Hechos. Un banco demandó en la vía ejecutiva mercantil diversas prestaciones derivadas de dos contratos de apertura de crédito. Se admitió la demanda y se dictó el auto de ejecución, por lo que una de las codemandadas compareció al juzgado a darse por notificada y a señalar bienes suficientes para garantizar el monto de lo demandado. Inconforme, el actor promovió incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento que, en primera instancia, se declaró improcedente. Contra esa determinación, la accionante interpuso apelación en la que se declaró la nulidad de la diligencia respectiva. Ante ello, la codemandada promovió amparo indirecto en el que se concedió el amparo y cuya resolución fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del recurso de revisión interpuesto en su contra. En acatamiento al fallo protector, la Sala dictó una nueva resolución en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento. Simultáneamente, el juzgador de origen decretó la caducidad de la instancia e inconforme con ello, el actor interpuso recurso de apelación en el que se confirmó la resolución apelada. En consecuencia, la parte actora promovió amparo directo en el cual, entre otras cuestiones, alegó que el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento interrumpió el plazo para que operara la caducidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento constituye una resolución de cuestión previa o conexa que, en términos del citado artículo, impide que opere la caducidad de la instancia. Justificación, en términos del artículo 1076, fracción B, del Código de Comercio. No opera la caducidad de la instancia cuando es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa emitida por el mismo órgano jurisdiccional o por otras autoridades. Ahora en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para verificar si se está ante la presencia de una cuestión previa o conexa, deben satisfacerse 4 supuestos, y que sea trascendente para la debida consecución del procedimiento. 2. Que por constituir un elemento esencial del juicio deba ventilarse antes de que continúe. 3. Que incida directa e inmediatamente en el rumbo del procedimiento. Y 4. Que tenga gran impacto en el resultado del juicio. Bajo este contexto, el cuestionamiento del emplazamiento a través de la promoción del incidente de nulidad de actuaciones constituye, por regla, una cuestión previa o conexa cuya resolución es necesaria para la debida consecución del juicio que en términos del citado artículo 1076, fracción B, impide que opere la caducidad de la instancia. Siempre y cuando no se haya declarado improcedente dicho incidente. Lo anterior, porque su resolución es trascendente para la debida consecución del procedimiento, ya que siendo el emplazamiento el primer llamamiento a la demandada a juicio y, por ende, una formalidad esencial del procedimiento, su impugnación a través del incidente debe ventilarse en definitiva antes de continuar con el juicio, máxime que, ante su cuestionamiento, existe la posibilidad de que finalmente se declare inválido, de tal manera que incidirá directa e inmediatamente en el rumbo del proceso porque frente a su probable reposición, tendrá un gran impacto en el resultado del juicio al representar un impedimento para que se proceda al dictado de la sentencia respectiva. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 7. Registro digital, 203-0907. Tipo, aislada. Competencia por sumisión expresa. Debe respetarse cuando las partes que contratan obligaciones mercantiles se encuentran en un plano de igualdad y consta que el contrato puede tener ejecución o cumplimiento en diversas entidades federativas. Hechos. En un juicio oral mercantil, la persona juzgadora desechó la demanda y se declaró incompetente por razón de territorio. Al considerar que aun cuando en el documento base de la acción las partes se sometieron a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México consta que la parte actora tiene su domicilio en el Estado de México. Razón por la cual desechó la demanda. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando las partes que contratan obligaciones mercantiles se encuentran en un plano de igualdad y si consta que el contrato puede tener ejecución o cumplimiento en diversas entidades federativas, deberá estarse a la competencia por sumisión expresa que hayan acordado. Justificación: la tesis de jurisprudencia 1A/J1/2019, décima. De la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como finalidad que se defina la competencia de tal modo que no resulte perjudicial para una de las partes. Pues se busca que no se litigue en un lugar distinto al en que viven, en el que se celebró el contrato o en el que se encuentre la cosa. Con lo cual se garantiza el acceso a la justicia. Sin embargo, esa protección no se logra con la declaración de incompetencia del órgano jurisdiccional ante el que decidieron someterse expresamente las partes. Si al momento de proveer sobre la demanda no hay dato objetivo alguno que permita determinar cuál lugar es el que garantiza que las partes tengan un mejor acceso a la justicia. De ahí que al no existir certeza del lugar en el que las partes pueden acceder de mejor manera a la justicia, deberá estarse a lo que hayan pactado en el contrato base de la acción. Además, si se aprecia que las partes actora y demandada se encuentren en un plano de igualdad, no es necesario reconfigurar la limitación de la parte desaventajada para que, en su caso, pueda acceder a la justicia. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 203-0912. Tipo, aislada. Contrato de transporte multimodal internacional. El portador o operador es responsable de la pérdida o avería de las mercancías objeto del traslado, aun cuando sea causada por terceros subcontratados. Hechos: una empresa, en calidad de cargador, celebró un contrato de transporte multimodal internacional con otra en carácter de transportista u operador de transporte multimodal, por el que ésta se obligó a transportar mercancía desde China hasta su entrega en México, para lo cual subcontrató su transporte marítimo y terrestre con otras compañías. Pero la mercancía no fue entregada en la fecha acordada y fue robada en territorio nacional, por lo que la empresa cargadora demandó la responsabilidad por el incumplimiento de contrato. El juez que conoció del asunto absolvió a la transportista de esa pretensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que derivado del contrato de transporte multimodal internacional, el portador o operador es responsable de la pérdida o avería de las mercancías objeto del traslado, aun cuando sea causada por terceros subcontratados. Justificación. De acuerdo con el Convenio de las Naciones Unidas para el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, el Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional y el Derecho Comparado, el portador o operador de transporte multimodal es responsable de la mercancía transportada desde el momento en que la toma bajo su custodia hasta el momento en que la entrega y es responsable frente al cargador o usuario de los perjuicios que sean resultado de la pérdida o daño de las mercancías, así como por el retraso en la entrega, ya que tiene el deber de custodia de las mercancías que serán objeto del traslado, con independencia de la modalidad del transporte y de que sea o no ejecutado por el propio operador o por los terceros que subcontrate. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 203-0913. Tipo, aislada. Contrato de transporte multimodal internacional. El portador o operador tiene la carga de probar el cumplimiento del deber de cuidado a su cargo sobre las mercancías transportadas. Hechos: una empresa, en calidad de cargador, celebró un contrato de transporte multimodal internacional con otra en carácter de transportista u operador de transporte multimodal, por el que ésta se obligó a transportar mercancía desde China hasta su entrega en México, para lo cual subcontrató su transporte marítimo y terrestre con otras compañías. Pero la mercancía no fue entregada en la fecha acordada y fue robada en territorio nacional, por lo que la empresa cargadora demandó la responsabilidad por el incumplimiento de contrato. El juez que conoció del asunto absolvió a la transportista de esa pretensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el contrato de transporte multimodal internacional el portador u operador tiene la carga de probar el cumplimiento del deber de cuidado a su cargo sobre las mercancías transportadas. Justificación. De acuerdo con el Convenio de las Naciones Unidas para el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, el Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional y el Derecho Comparado,
El porteador u operador de transporte multimodal tiene el deber fundamental de custodia de las mercancías que sean objeto del traslado, con independencia de la modalidad del transporte y de que sea o no ejecutado por el propio transportista o por los terceros que subcontrate, de modo que ante el incumplimiento de estos, tiene la carga de probar en juicio que adoptó todas las medidas que razonablemente puedan ser exigidas para evitar el robo, pérdida o daño a las mercancías. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 203-0914. Tipo, aislada. Costas en el juicio oral mercantil. Para su condena el juzgador debe examinar exhaustivamente si la conducta de las partes ha sido temeraria o de mala fe. Artículo 1084, primer párrafo, del Código de Comercio. Hechos. En un juicio oral mercantil se dictó sentencia que condenó a la parte demandada, entre otras prestaciones, al pago del importe de las facturas base de la acción y no se le impuso condena en costas. Ante ello, la parte actora promovió amparo directo en el que señaló que al momento en que la parte demandada fue absuelta del pago de los gastos y costas generados con motivo de la necesidad de comparecer a juicio se violó lo dispuesto por el artículo 1084 del Código de Comercio, toda vez que la responsable omitió hacer una valoración de la conducta de la parte demandada, para determinar si tuvo una actuación temeraria o de mala fe. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para condenar en costas en el juicio oral mercantil, el juzgador debe examinar exhaustivamente si la conducta de las partes ha sido temeraria o de mala fe. Justificación. El artículo 1084, primer párrafo, del Código de Comercio, prevé que la condena en costas procede cuando se advierta un elemento subjetivo, que es la conducta temeraria o de mala fe con la que se haya conducido alguna de las partes. Lo que significa que para valorar si se actualiza o no ese elemento subjetivo, la autoridad judicial deberá emprender el examen íntegro y oficioso sobre la conducta que hayan observado las partes durante el procedimiento y, con base en ello, determinar en forma fundada y motivada si procede o no la condena en costas por actualizarse ese elemento subjetivo. De ahí que la citada norma general de ninguna manera impide que las personas juzgadoras realicen el examen exhaustivo para valorar si la conducta de las partes ha sido temeraria o de mala fe, pues no establece prohibición expresa en ese sentido. De ahí que aun cuando la referida porción normativa no haga alusión a la forma o al procedimiento mediante el cual la autoridad judicial deba apreciar si durante el juicio alguna de las partes se condujo con temeridad o mala fe, ello no la torna inconstitucional, pues esa presunta omisión no viola, en perjuicio de las partes, los derechos fundamentales de audiencia, de legalidad, a la seguridad jurídica, de acceso a la justicia e igualdad, sino que la vincula a interpretarla conforme a los mencionados derechos consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y cuarto, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 203-0916. Tipo, aislada. Daños y perjuicios por actos de competencia desleal. Para que ésta se configure por abuso del derecho de acceso a la jurisdicción, debe acreditarse un menoscabo o perjuicio económico. Hechos, en un juicio ordinario mercantil. Diversas empresas que comercializan motocicletas bajo el distintivo Hecho en México demandaron a sus competidores la indemnización por actos de competencia desleal consistentes en el acoso judicial derivado de la promoción de acciones colectivas y administrativas con el propósito de confundir al público consumidor sobre el origen de sus productos. En primera instancia se condenó al pago de la indemnización reclamada, lo que fue confirmado por el Tribunal de Alzada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para que se configuren los daños y perjuicios por actos de competencia desleal, por abuso del derecho de acceso a la jurisdicción, debe probarse que el ejercicio de este derecho produjo un menoscabo o perjuicio económico y que fue ejercido solo con el fin de dañar. Justificación. Los actos de competencia desleal de confusión, descrédito y engaño tipificados en el artículo 6 bis del Código de Comercio son de resultado, pues no basta la mera intención de dañar al competidor, sino que se requiere obtener un resultado perjudicial para que con base en el artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México,
el competidor perjudicado pueda pedir la reparación del daño cierto y constable. Estos actos pueden ser cometidos en abuso del derecho de acceso a la jurisdicción, siempre que esté probado que su ejercicio fue ilegítimo, excesivo o anormal de forma objetiva. En el sentido de que produjo un daño al competidor, fue ejercido con el fin de dañar y que la acción ejercida en tribunales no produjo utilidad para el titular. De conformidad con el artículo 1912 de dicho Código Civil, lo que no opera por el simple ejercicio de acciones colectivas, sobre todo si constituyen una vía jurisdiccional idónea que legítimamente pueden ejercer los consumidores para hacer valer su derecho a no recibir publicidad engañosa sobre el origen de los productos y exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato relativo, así como a recibir una indemnización por los daños y perjuicios causados. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7D7. Registro Digital, 203-0961. Tipo, aislada. Recurso de apelación en materia de concursos mercantiles. El Tribunal de Alzada debe estudiar el escrito de contestación a los agravios cuando se hagan valer argumentos de bien probado y su análisis pueda implicar un cambio de criterio. Hechos. Se declaró a una persona moral en concurso mercantil en la etapa de conciliación y, posteriormente, se dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Inconformes, la concursada y diversos acreedores reconocidos interpusieron recurso de apelación. Uno de los recurrentes alegó que la sentencia de primera instancia reconoció un crédito a su favor por un monto inferior, al no haber considerado las actualizaciones y recargos de diversos créditos. Al desahogar la vista con el escrito de agravios, la comerciante difirió de la inconformidad de la apelante bajo el argumento de que, como lo manifestó en su escrito de objeciones, diversos créditos fueron pagados total o parcialmente y, respecto de otros, se declaró su nulidad. El Tribunal Colegiado de Apelación modificó la sentencia de primera instancia en los términos solicitados y ante ello, la concursada promovió amparo directo, en el que argumentó que la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre las manifestaciones vertidas al desahogar la vista en el recurso de apelación respectivo. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el recurso de apelación en materia de concursos mercantiles el Tribunal de Alzada debe estudiar el escrito de contestación a los agravios cuando se hagan valer argumentos de bien probado y exista la posibilidad de que a partir de su análisis haya un cambio de criterio. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una doctrina sobre la figura y alcances de los alegatos en el juicio contencioso administrativo federal y en el juicio de amparo directo, así como del amparo adhesivo. En el primer caso, se ha sostenido que conforme al artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los juzgadores están obligados a pronunciarse sobre los alegatos, siempre y cuando sean de bien probado, de tal manera que su omisión pueda trascender al resultado de la sentencia. En el segundo caso, la ley de amparo no prevé expresamente la obligación del órgano jurisdiccional de dar respuesta expresa a los alegatos formulados en el amparo directo, salvo que, en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, exista alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, en cuyo caso sería necesario hacer referencia de ellos en la sentencia. Por último, la materia del amparo adhesivo se limita a las violaciones procesales y el análisis de argumentos para robustecer la sentencia que fue favorable a la parte quejosa adherente, cuyo alcance exige a los órganos plasmar un pronunciamiento expreso. Ahora, por cuanto hace a los juicios concursales, los artículos 138 y 139 de la Ley de Concursos Mercantiles relativos al recurso de apelación en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, disponen que tanto la apelante como su contraparte pueden, respectivamente, ofrecer pruebas en sus escritos de agravios y de contestación a estos, tomando en cuenta la naturaleza casuística de la apelación en los juicios mercantiles. Es posible aplicar por identidad de razón la doctrina referida del Alto Tribunal a fin de concluir que el Tribunal de Alzada estará obligado a pronunciarse expresamente respecto de las manifestaciones vertidas en él. Escrito de contestación a los agravios formulados por la parte recurrente, siempre que tengan el carácter de bien probado y exista la posibilidad de que a partir de su análisis haya un cambio de criterio. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.